tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que tenemos el gusto de conversar con la comandante Doris Tijerino Haslam. Gracias por estar con nosotros. Guerrillera, primera jefa mujer de la policía sandinista en aquel momento y Policía Nacional. Y quiero conversar, la idea es conversar un poco acerca de estos 39 años que cumple este domingo la Policía Nacional. Primero quiero agradecerte la invitación porque yo tengo un problema. Yo veo muchísima televisión, pero solo sé las noticias. Y entonces, hay cruzo por todos los canales y ahora que he tenido que sacar de mis gustos algunos canales, entonces estoy reducida, pues, algunos nacionales. Y el resto es... Pero es sano, eso es sano. Quitar los canales, dejar de ver ciertos canales es sano. Es sano porque hablábamos con una psicóloga, y dice que es un asunto ya de enfermedad, de mucha gente que se sienta por la misma razón que no tengo Facebook, no sé qué cosas son las redes sociales, me parecen excelentes como proyecto, pero la utilización que mucha gente les da es terrible. Sí. Aterrorizan a la población. Entonces, pero por eso te agradezco, pues, porque a este canal no había venido nunca. Sí, nunca habíamos podido platicar. Bueno, poco aparezco en la televisión, pero no habíamos venido, pero sí te veía. Pero es un gusto porque podemos hablar de alguien que conoce de primera mano los orígenes de la Policía Nacional, conoce el funcionamiento de la Policía Nacional y además el desarrollo de la policía. Bueno, para mí la policía como proyecto forma parte de mi quehacer revolucionario, de mi quehacer político. Yo entré afortunadamente a partir de agosto, septiembre del 80 al Ministerio del Interior. Sí. Y estuve ahí hasta que por causa dolorosa el comandante Borges me pidió que yo me hiciese cargo de la policía, y ya estando en ella, pues me enamoré de la policía. La policía es un órgano, en primer lugar, nacido de las entrañas del pueblo más humilde de Nicaragua. Vos debés recordar que antes incluso se nos llamaba de una manera que a mí nunca me pareció justa ni correcta: manga chinga. Eso era para diferenciar a los policías del ejército, de otros órganos del Ministerio del Interior que usaban otro tipo de uniforme. Pero como yo estaba convencida de la necesidad de ese aparato y del hecho que la policía, al nacer del pueblo, tiene que ser obligatoriamente un órgano distinto. Aquí tu papá te tiene que haber contado, en la dictadura no había policía. Pero es que no era la Guardia Nacional, sí, actuando en cualquier función. Eran ejército, eran policía, eran cualquier cosa, eran el poder. Y pues son de triste recordación. Entonces la policía llamada entonces sandinista, y de lo que me siento muy orgullosa, que cuando le cambiaron el nombre yo acababa de salir de ella, porque me hubiese dolido mucho dejarla. Fue para mí parte muy importante de mi desarrollo revolucionario. Lo primero que hice fue vestir el uniforme de la policía, porque me parecía que no era correcto que los jefes de la policía se vistiesen de verde olivo. Y creo que eso me ayudó a que los policías se identificaran conmigo, y en poquísimo tiempo yo ya sabía cómo había que trabajar. Desde que llegué tuve apoyo de compañeros que nacieron con el órgano. Recuerdo mucho a Roger Cabeza,
Yo me había vinculado porque estaba ahí mi hermano Chombito. Y en la policía, cuando surge, hay muchísimas compañeras, muchas mujeres, y ellos me pedían apoyo para que yo conversase con ellas, les contara el cuento de la lucha de la mujer. Entonces estuve vinculada, aunque no era policía, y ya después siendo policía, pues con más derecho. Entonces, siempre sentí que era tratada injustamente. Porque a pesar de que nacían del pueblo, que el pueblo los quería, la verdad es que no siempre se respetaba la autoridad policial. Cualquier hijo de vecino le levantaba la mano a un policía. Sin embargo, nosotros tuvimos la dicha de tener la presencia siempre permanente de Tomás Borges. Y Tomás nos metió que éramos la garantía de la alegría del pueblo y que debíamos desarrollar la paciencia necesaria, esa misma o más tal vez que la que ahora los compañeros están haciendo uso. Cualquier borracho le decía barbaridades a la policía. Las mujeres le pegaban a la policía. Entonces dije, voy a mandar mujeres a la calle, en las patrullas, porque una mujer no se deja pegar de nadie, ni de hombre ni de policía. Y por ahí fuimos enderezando la cosa y apoyando a los compañeros varones, que nunca les dije que le levantaran la mano a una mujer. Dije, mejor que se protejan la cara, pero que no se les ocurra faltarle el respeto a una mujer. ¿Y cómo fue ser jefa? Porque es decir... Tomás Borges decía que yo no era jefa, que yo era la mamá de ellos, pero eso a mí nunca me molestó, ni me hizo sentir menos, porque jamás he pensado que vestirme de hombre y de militar significaba perder mi condición de mujer. Entonces, para mí fue muy grato llegar y encontrarme con hombres jóvenes y algunos mayores como yo, que me trataron con mucho respeto y mucho cariño. En primer lugar, creo que reconocieron mi condición de militante del frente y decidí que esa era la manera de actuar, aprender las técnicas, pero conservar mi condición de militante del Frente Sandinista, y traté siempre, y creo que lo logré, de inculcarles a ellos que sobre ellos estaba la gran responsabilidad de mantener a través del respeto hacia el pueblo, mantener la conexión del pueblo con la revolución. Tal vez es muy enredado, ¿verdad?, lo que pienso, pero decía esto yo porque cualquier acción de la policía, así sea la de tránsito, le hace sentirse satisfecho a uno y molesto a otro. Y esto no tiene que ver con definiciones políticas, sino con afectaciones por el accionar de la policía. Si vos cometés un delito, o no un delito, una infracción de tránsito, y llega el policía y te dice que tenés culpa, te molestás con la policía. El que salió ganador le cae muy bien. Entonces eso es así, eso es objetivo, eso no se puede evitar, pero tratábamos de minimizar esa reacción negativa hacia la policía sandinista, siendo serviciales en otro sentido. Por ejemplo, la policía sandinista en su quehacer informaba y reportaba como su trabajo la atención a los partos. Los patrulleros se hicieron parteros, sustituían las ambulancias. Cuando no llegaba la ambulancia, llegaba la patrulla y la gente, y creo que eso le valió a la policía una enorme confianza del pueblo. Los ricos que no se juntaban con la policía, al menos agradecían que sus casas estaban seguras, que cuando ellos iban al mar había un policía que no les cobraba un peso, que estaba vigilando que no se metieran los ladrones. Entonces, de alguna manera creo que se fue ganando respeto. Ahora, el 90,
ahí hay un... No quiero meterme al 90 todavía, más bien, a ver, el año 79 marca el inicio, el nacimiento de este nuevo órgano de seguridad para Nicaragua, la Policía Nacional, que, como decíamos, no existía antes una policía. Había la Guardia, el Ejército, que cumplía funciones policiales. Ni Ejército, era Guardia Nacional, el esquema gringo. Pero igual, cumplía funciones policiales, porque regulaba tráfico, miraba accidentes. Lunita, uno solo. Sí. Pero nace nuevo, totalmente nuevo. Todo, desde el primer hasta el último miembro de la policía es nuevo. Sí. Es decir, está ingresando por primera vez. ¿Cómo es? Eso es decir, porque ahí había que crear y hacer todo, es decir, pensar en todo, en que ahí debía haber agentes de tránsito, que tenía que haber gente especializada en seguridad pública, no sé, en disturbio, en esto, en lo otro, es decir, en todos los órganos que componen hoy la policía. ¿Cómo fue eso? Y especialmente la creación del modelo que hoy vive todavía, el modelo de trabajo con la población, con las comunidades. Hagamos una pausa para que hablemos de eso al regresar aquí en Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua, en Extra Plus, estamos conversando con la comandante Doris Tijerino Hasnan, que fue la primera jefe mujer de la policía sandinista en los 80, Policía Nacional hoy, que este 9 de septiembre llega a su 39º aniversario. ¿Cómo fue crear la policía? Es decir, aunque usted no estuvo en el nacimiento mero, pero agarró ese bebé chiquito todavía. Pero ya sabía. Ya caminaba, pues. Y bien, sí. Caminaba bien. Pero nosotros, ese proyecto es puramente el producto del esfuerzo, del planteamiento, de la discusión de los nicaragüenses. No obstante, hubo quien vino aquí, primero fueron los panameños, y se nos dijo, hay que crear una escuela, y se creó la Walter Mendoza. Sí. Ellos estuvieron por breve tiempo, pero nos hablaron de todas esas especialidades que había que ir conformando y que se preparaban a través de la escuela. Luego vinieron los compañeros cubanos. Ellos nos ayudaron a desarrollar mucho la parte investigativa de los delitos comunes. Y fue una gente tan respetuosa. Muchos podrán decir que somos el producto de la presencia cubana. No es cierto. De acá de Nicaragua, algunas experiencias que discutíamos nosotros, que no sabíamos nada, pero hablábamos con ellos, hicieron algunas modificaciones en la policía cubana, y eso a mí me satisface, porque había capacidad para aportar. Ahí había gente que era estudiosa, que ya estaban formados, pero hubo una absoluta comprensión de los miembros de la policía que era necesario calificarse. Hubo un momento que el órgano del Ministerio del Interior, que más gente preparándose, sacando bachillerato, yendo a la universidad, estudiando profesiones llamadas civiles, eran policías. Y tuve la suerte de tener la comprensión de los mandos superiores del ministerio, que siempre entendieron que era un esfuerzo necesario, porque había que dar un día de su trabajo para que fueran a estudiar, y otros compañeros cubrían. Y en mi jefatura se graduaron gentes en el INCAE, y hoy ocupan puestos muy importantes, porque gente que se calificó bien. Hay muchísimos abogados, unos han sido jueces. Yo creo que fue una buena inversión el estudio. Que eso le dio nivel a la policía. Y además, como yo soy boerista, tenía 5 policías jugando en el boer.
y Julio Sánchez era y sigue siendo un importante dirigente del béisbol. Para mí la policía en lo personal me produjo mucha satisfacción, porque me sentí parte de un proyecto que era necesario para la población, para defender, y no era fácil darle gusto a Tomás Borges. Él estaba siempre pendiente de eso. El modelo, este modelo policía-comunidad, que es un modelo que en otros países o de otros países vienen a ver cómo es que funciona y buscan cómo adoptar también el modelo. Ese modelo me parece a mí que ha sido parte del éxito que ha tenido la Policía Nacional. A lo mejor yo me equivoque, porque algunos compañeros a veces los oigo decir que ese modelo surgió de un tiempo a esta parte. Ese fue siempre el modelo de la policía. La policía confrontaba el jefe sector, que se llamaba, con el responsable de la vigilancia revolucionaria en cada cuadra. Sí. Esa era una manera de vínculo, una manera de apoyo. Ahí surge la policía voluntaria, ese era el pueblo uniformado y en funciones policiales, porque para garantizar la seguridad ciudadana requerirías un policía en cada esquina, y eso no es factible económicamente. Muchos quisieran ser policía, pero te imaginas el presupuesto y la cantidad de hombres emplantillados. Entonces surgió en la primera parte de los 80 la necesidad, y se construyó, se formó la policía voluntaria. Es policía capacitada en la escuela. No es gente que se pone un uniforme y coge bueno, les dicen a manzabolo, pero sí. Ni porque anda un arma. Es gente preparada y capacitada para ejercer la función policial. Tenían sus propias estructuras, no estaban en la policía. Eso desapareció en algún momento con la formalidad y la cantidad que hubo de policías voluntarios y de estaciones de policías voluntarios. Siempre se procuró que una patrulla de policía voluntaria fuese acompañada de un policía profesional, por el dominio de la técnica, por un sinnúmero de situaciones que se dan en el territorio que la gente ni se los imagina. Desde un accidente de tránsito hasta un homicidio, asesinato, abusos de mujeres. Es terrible esa parte de la vida de la policía, porque a mí lo que más me golpeaba eran las violaciones. Yo hubiese querido tener pena de muerte, y me cae mal la pena de muerte, no por razones morales y éticas, no, sino porque creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Ya se encargará Dios o la vida misma de que uno se vaya y se muera, pero andar causando semejante dolor y semejante trauma a una familia es terrible. Una 3779 en aquella época le hubiera caído bien. Uy, yo lo hubiera hecho más dura, pero no, mentira. Yo soy feminista, pero por mi formación política e ideológica. Creo que yo he tenido la gran dicha de haber estado siempre al lado de los más grandes dirigentes del Frente. Carlos Fonseca a mí me ayudó mucho desde antes de ser militante del Frente, yo desde antes que existiera el Frente Sandinista, porque de Matagalpa lo conocía Tomás. Entonces yo fui una afortunada en el Frente Sandinista. Y creo que eso me ayudó pues a mí a entender mi papel en la policía, al extremo que cuando me tocó salir a los 5 años, porque me eligieron diputada y perdimos las elecciones, yo me sentí mal, lo confieso. Yo hubiese querido quedarme ahí, pero ya después de jefe no me quedaba volver a ser segundo jefe, y no era posible, tenía que ir. Ya estaba la ley que regulaba el trabajo de la policía, creo que es de la segunda mitad de los 80, ¿no? Es que la policía
fue uno de los órganos que por necesidades de su propio desempeño, de su propia función, requería tener una regulación legal. Y eso ha marcado la conducta y la actuación de la policía como sistema. Que un policía de repente se enrede y cometa un error, un abuso, ahí los jefes lo que tienen es que no negarse a escuchar y a investigar, porque a veces sí, son seres humanos, no son ángeles caídos del cielo. Ya ves que ni los curas se salvan, sí. Con todo y sotana hacen lo que no deben. En los púlpitos, sí. El obispo de mi pueblo, que no me agrada cómo, y me sorprendió este domingo con unos 10 puntos que yo dije, bueno, y entonces, ¿para qué mandó a la gente a sumarse a los tranques y a decirles que no perdieran el valor y que fueran a hacer lo que estaban haciendo? Pero bueno, además, tal vez se arrepintió. Sí, además reclamando por algo que había hecho. Sí, ¿verdad? Digo, hablando de este domingo, ¿no? 1990 marca un cambio para la policía, de alguna manera, porque es decir, deja el proyecto como tal continúa, pero se encuentra con un estado que cambia totalmente, o que cambia muchas cosas. Para mi manera de ver, fue un momento muy difícil para la policía, o para los policías, porque la policía tenía bien definido y enmarcado en la ley su actuación. Se acomodaba eso y ya, pero ya no teníamos un gobierno que te decía que eres la garantía de la alegría del pueblo, sino que era su aparato coercitivo, sí. Y lo lanzaba contra la gente. Algunos compañeros sé que incluso prefirieron retirarse. Otros trataron de mantenerse marcados en la ley y no salirse ni un pasito de ahí, pero te puedes imaginar pues que no fue fácil. Habían autoridades superiores en el Ministerio de Gobernación que les estaban indicando cuál era la conducta que ellos esperaban. Y se sabía que cualquier rato que alguien dijera eso no se puede hacer, pues lo iban a poner en la calle, y lo hicieron en muchos casos. Pero creo que supieron jugar bien su papel, y en lo fundamental se mantuvieron en su mente, en su corazón, el proyecto de policía comunitaria vinculada con el pueblo, para servir al pueblo, para proteger al pueblo. En el 90 efectivamente empieza un cambio en la imagen de la policía, no solamente por el cambio del uniforme. Deja de tener el verde olivo en el pantalón y el amarillito, un beige que tenía en la camisa, para ocupar azul y celeste, ¿no? Eso tiene que ver que ese es el uniforme de todas las policías del mundo occidental desarrollado. Pero no solamente es ese cambio en esa imagen, sino que, por ejemplo, ya en el 1990 mismo empezamos a ver a la policía reprimiendo manifestaciones, sí. Que era una imagen que no existía antes de 1990. Así es. Así es. Pero bueno, antes de llegar a ese punto trágico, para mí triste, pero que nos sirvió de bastante, mucho creo que logramos avanzar en cuanto a cómo debería ser nuestra conducta. Antes de eso surgen especialidades que hoy hasta son temidas, como la Brigada Especial, que es el germen de los antimotines, de todas esas otras especialidades que ahora algunos hasta lo sienten como su salvación, a pesar de que anden encapuchados y como quieren. Otros no, pues, no importa, pero ellos van a seguir cumpliendo con su función. Cuando surge la Brigada Especial, la conciben como un órgano o una especialidad masculina. Entonces yo recuerdo que había una compañera muy fuerte, que trabajaba en la cocina, en la Jacques Delgado.
esta mujer tiene buenas piernas para estar en la brigada, una patada de esta no la aguanta nadie. Y ella me aceptó el reto y se distinguió en la brigada, y después una compañera que se llama Beatriz, que fue jefe en el distrito 2, fue de las primeras mujeres que fuimos incorporando a la brigada, no en funciones secretariales, sino como policía, porque mi meta era que las mujeres accedieran a todos los cargos en la criminal, porque con el pasar de los años, en el 80, fue disminuyendo la cantidad de mujeres en la policía. Recuerdo que cuando Chombito estaba había casi cerca del 40% en un momento, después bajó al 35%, y después llegó un momento que yo dije, aquí se nos va a ir, no las mujeres por mujeres, sino por la capacidad. Si quieres investigar bien algo, pone una mujer ahí. Eso lo entendía perfectamente Tomás Borges, y él lo señalaba. Y entonces recuerdo a una compañera, Mirna Fabri, de la criminal, excelente investigadora de delitos criminales, y ella en algún momento me aceptó asumir responsabilidades en la conducción de la especialidad, y se distinguió. Creo que hubo muchos avances. En algún momento en el 90 se quisieron desconocer. No hace mucho yo me encontré con un policía jovencito, que llegué a ayudar a alguien que lo habían detenido el día que tomó cargo, la posición de su cargo, la comisionada Vilma Reyes de Tránsito. Hicieron un operativo en Metrocentro. Pasó por ahí uno de mis nietos, y cuando ya iban como las 12 de la noche, yo estaba preocupada, llamo y me dijo que no puedo pasar porque hay un tranque y tengo que esperar que me pongan el alcoholímetro y no sé qué va a pasar. Yo me moví y ahí estuve esperando a ver cómo actuaban. Yo me puse a platicar con un policía jovencito. Él me identificó, yo sé que él me identificó. Yo nunca le dije quién era, pero le pedí algunas explicaciones. Le digo, dame el resultado del alcoholímetro. No estoy obligada. Como que no estás obligado, le estás obligado a dármelo, porque si no es tu palabra contra la del chavalo, y eso tiene el mismo valor, tenés que demostrármelo. Y por ahí no fuimos, y de repente me dice, esta policía es distinta, no es como la suya. Ah, estás claro, vieras qué orgullosa me siento de ser de mi policía, pero esta también es mía, así que corregí tu actuación. Y sabes, andas sin chip, no te puedo identificar. Y me fui. Al ratito pues me llamó un jefe y me dijo, Guante, ¿qué pasó? Me eduquen esos chavalos, le digo, porque tal vez no teníamos tantas patrullas, es cierto, no teníamos tantas patrullas, pero teníamos muchísima gente buena. Creo que la academia juega un papel muy importante en esto, porque ahí te forman los valores. El jefe, no obstante, es tan importante como el instructor de la academia, porque si el jefe no hace trabajo que algunos llaman político, yo digo ético, moral, formativo, de valores, pues creo que en algún momento no está cumpliendo bien su papel. Pero en lo fundamental, en esta crisis, yo he comprobado que la policía tiene la disciplina que debe de tener, la paciencia que no tiene nadie en la calle, ni yo, porque ya que no soy policía ya me puedo dar el lujo de ser impaciente, pero además que los aprecio, los respeto mucho, porque es gente que es admirable cómo soportan. Estaba viendo, una de mis hermanas me estaba leyendo algo de un Facebook que dice que alguien de una camioneta le dio un caretazo a un pobre policía, pobre porque estaba bajo el sol, impidiendo que hubiese un accidente. Ahí le cayó mal y le dio en la cara. Y hay una señora o señorita que viene en un carro y hace el cuento.
pero me sorprendió la cantidad de gente que le contestó que había actuado mal, que si ella vio, ¿por qué no lo impidió? ¿Por qué no da la placa al carro? Bueno, le fue mal, pobre. Yo no la juzgo tan duro como los que respondieron ahí, porque nadie sabe cómo va a reaccionar en un momento de sí, eso. En el momento. En ese momento sí. Uno puede quedar hasta ciego, no ve nada. Y además la gente cuando ve que agredían a un policía está claro que el que va ahí es un tranquero y que puede actuar contra ella. Pero bueno, no la perdonaron. Ok. Me decía, a propósito de la anécdota del policía y el alcoholímetro, la reacción que tuvo este agente, ¿no? Ha cambiado, y estoy pensando en el policía de los primeros años del 79, 80 y un poco más adelante, y el policía nuevo, el policía que está ahora, ha cambiado en algo, valores, principios, disciplina, pensando, a ver, fuimos policía nacidos del pueblo, pensaban los del 79, y estamos para el pueblo y somos la alegría del pueblo. ¿El policía de hoy piensa algo parecido? Hagamos pausa, hablemos de eso, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con la comandante Doris Tijerino. ¿Ha cambiado la policía? ¿Ha cambiado la forma de pensar del policía, la forma de ser del policía? Obviamente la materia prima de la que está construida, lo principal en la policía, que muchos creen que es la técnica, no, es el hombre. La técnica la puede tener cualquiera, pero si no tenés el hombre correcto, en su papel correcto, pues de nada te sirve. Probablemente, pero yo percibo, sin que nadie me lo haya dicho, y por eso te decía que una satisfacción que me produjo a mí en esto es ver que la policía en lo sustancial seguía siendo la misma. Fue disciplina. No es fácil que le digan a tu cuartel y que te estén atacando y estar adentro sin poderte defender. Sin contestar. Sin contestar. Sin contestar. Eso lo vimos en Masaya, lo vimos en Jinotepec. A mí me consta, algunas unidades policiales son hechas de ese material moderno que con un garrote o una pala la rompes. Tenían que salir a dormir escondidos porque los querían matar en la noche. Algunas unidades las quemaron. Sí. Las quemaron. De la de Diriamba la desaparecieron totalmente. En las esquinas. Sí. Había una unidad chiquitita con poquitos policías, pero fundamentalmente de tránsito, y la quemaron. Y no les importa si lo que está dentro es un policía o es un detenido. No entiendo qué les funciona en la mente. La única explicación que me doy, que la conducta de estas personas que actuaron de esa manera estaba bajo la influencia de droga, alcohol y de malas compañías, porque mareros salvadoreños y hondureños hubo aquí. Ahí aprendieron a quemar a los seres humanos vivos. Ahí aprendieron a odiar. Y poco cuidado de los dirigentes políticos que jamás dieron la cara. Jamás. Entonces, creo yo sí que como la circunstancia es otra, ya cuántos años de paz, de tranquilidad, de estabilidad, de desarrollo económico, produce seres humanos distintos. Probablemente algunos compañeros que llegan a la policía solo ven la imagen, el uniforme, la técnica que se aprende, que es muy interesante, pero debe ser parte y no la más importante del policía. Son los valores del ser humano. Y algunas veces yo he dicho que mucha responsabilidad tenemos los que antecedimos a esta generación. ¿Cómo va a entender un chavalo de 18, 20, 25 años ahora qué cosa es una dictadura? Y le dicen dictadura y él cree que sí.
y lo repite y lo repite. Además, a veces se los dicen en el nombre de Dios. Sí. Entonces eso es terrible. Yo lo que no entiendo es que algunos que sí conocieron la dictadura fuesen quienes filtraran esa mala información, pero los chavalos los formamos nosotros. Y si descuidas la formación, yo decía a unos compañeros, hubo una época aquí en que un sector, sobre todo de las mujeres, que se identificaba con el feminismo, planteaban que no había que manipular la conciencia de los niños, que no había que hacerlos sandinistas, que había que dejarlos. Otros que decían que no había que estar repitiendo el terror de la guerra, de estar hablando de la guardia ni de los muertos. ¿Cómo van a aprender estos muchachos si no les hicimos el cuento correctamente? Si no los educamos. Diferenciar del gobierno del Frente Sandinista, del comandante Daniel Ortega y de la dictadura. Hay responsabilidad en nosotros los adultos, porque la verdad es que mi hijo es sandinista porque yo lo enseñé a ser sandinista. Seguramente si lo dejo, que lo criaran unos parientes ricos por ahí, no sé cómo pensaría. Pero a eso hay que prestarle atención en este momento. Es tan importante eso como reconstruir la economía. Porque si no formas valores, pues... Entonces, pero bueno, ya me salí porque estamos hablando de la policía. No, pero es que esos que van a la policía fueron criados así. Así es, ¿no? Ellos creyeron que el 6% ni sabían de dónde salía su derecho, ya es de ellos. No le reconocen origen a lo que tenían. Entonces yo digo que probablemente la vida sí educa. Y esta crisis debe haber contribuido favorablemente en la formación de los policías, por jóvenes que sean. Y lo demostraron porque ninguno se fue, ninguno abandonó su unidad. Hicieron campaña para que eso sucediera y no lo lograron. Entonces yo creo que aunque tienen que ser objetivamente distintas las personas que la conforman, la verdad es que la base es la misma y la preocupación que hay en los mandos es también la correcta. Justamente a eso me refería, ¿no? Es decir, está el tema de la mística que traía la guerrilla sandinista en 1979, que crea a la Policía Nacional y que integra a varios guerrilleros a la Policía Nacional, además de gente que no era guerrillera, pero que miraba esa mística y miraba un ejemplo en esa mística de esos integrantes de la guerrilla sandinista. Casi 40 años después, las cosas son distintas, hay una realidad distinta en el país. Es decir, de la lucha de 1900, o que concluye con la caída de la dictadura en 1979, a 2015, hay una realidad totalmente distinta en el país. Las funciones de la policía, aunque tiene muchas especialidades que funcionaron en los 80, hay otras especialidades, valga la redundancia, que se han venido especializando en estos últimos años. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. El lavado de dinero. El lavado de dinero. Eso es difícil. Ese tipo de cosas que antes no eran, digamos, como que no estaban en la lista principal de actividades delictivas a investigar por la Policía Nacional. Hay muchas cosas que han venido cambiando, la realidad es otra. Eso hace un policía distinto. Todo eso hace un policía distinto al policía de 1980 y el policía de 1900. Debería de ser un mejor policía. Debería de hacerlo porque tienen más conocimiento. Y como yo te digo, lo importante es el hombre y cómo va a usar esos conocimientos y esa tecnología, pues se supone. No es lo mismo estar sacando tu primaria y cumpliendo una función de policía que llegar bachiller. Tenés como mucha más posibilidad de asimilar mejor las cosas. Creo que están obligados a ser mejores.
en el sentido policial. Ya el problema de los valores, los principios, ahí juega mucho el papel de los jefes. Y los jefes tienen trayectoria, tienen experiencia. Nadie puede dudar de las calidades éticas, morales y de su condición de policía del comisionado general Avellán. Jamás tuvo ni la más mínima idea de rendirse, más jamás se quiso proteger con el hecho que es diabético, imagínate. Y jamás dijo, pues me voy. Ni voy a lanzar una ofensiva para hacer una matancinga aquí. Y yo no puedo estar aquí porque me voy a morir. Ni lo planteaba, ni lo planteaba. Y eso que señalaste es muy importante, porque una cosa es decirlo, ¿verdad? Y hasta gritarlo en un discurso. Y otra cosa es estar bajo, no asedio, porque no era asedio, era ataque, y con armas. Y no es cierto que solo piedras y huleras, no, andaban armas de fuego, algunas incluso armas largas de guerra. Sí, sí. Sí, no hay manera de explicar Morrito, no hay manera de explicar a los policías que murieron por disparo. Así es. Sí. ¿Cuáles son las lecciones que dejan estos últimos meses para la Policía Nacional? Porque hay lecciones que la policía tiene que aprender de todo esto. Es decir, cada hecho es una experiencia. Yo supongo que en los 80 fue esa la tónica. Sucedían cosas nuevas todo el tiempo. Y había que aprender de eso para poder hacerle frente adecuadamente en la siguiente ocasión que volviera a aparecer la misma situación. Y esta es una situación que es, para la vida de la policía, 39 años después, es totalmente nueva. Esto no se había visto en el país, ni en los 80, ni en los 90. Una cosa. Me la dice después de la pausa. Okay. Regresamos en breve. Estamos conversando con la comandante Doris Tijerino Hastam. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Hay lecciones aprendidas o hay lecciones que hay que aprender? Fuera del micrófono te decía que en los 80 la guerra fue en la montaña y el ejército se nutrió de esa experiencia, de esa formación, y eso ha servido mucho en el desarrollo del ejército. No quiero otra guerra, pero eso sucedió. La policía aquí estaba relativamente tranquila, en paz en las ciudades, y no teníamos entonces una enorme comisión de delitos, ni de delitos extraordinarios. Ahora ya nos tocó aquí. Entonces yo espero que la policía sepa sacar la lección de esta experiencia y sepa darse cuenta que la formación de valores en la fuerza policial es necesaria. Es necesaria, es responsabilidad de los jefes. Esa es una lección que hay que aprender, y hay que dedicarle a esa actividad mucho trabajo. No digo yo que hay que organizar el Frente Sandinista adentro, no lo necesitamos ahí, lo necesitamos en el pueblo, y los policías viven en el pueblo. En el territorio es que debe trabajar el partido como Frente Sandinista. Pero los valores, los principios, el respeto al pueblo, eso se lo tienen que enseñar en la jefatura de la policía. Yo espero que lo hagan. Confío mucho. Ahorita me dijo algo dijo algo y lo relacioné inmediatamente con cosas que se dicen en la calle. Le pregunto, ¿es la Policía Nacional una policía partidaria? No, no es partidaria. Yo te lo puedo demostrar. Mi trabajo no es decirte, este es sandinista, este no es sandinista, porque esa no es la función. Ahí ellos están para ser policías y lo hacen con mucha eficiencia. Son buenos investigadores, tienen principios, respetan. Ayer una sobrina mía muy joven me dijo, tía,
Es cierto que torturan y violan ellos dicen en el chipote, en auxilio judicial. En auxilio judicial. No es cierto. Ella tiene un hermano menor, bastante menor, y le dice, vos sos loca, si la policía no necesita pegarle a nadie, ¿no ves que ellos solitos le dan a la población y a la policía las evidencias de sus delitos? Todos se filman y lo publican. Entonces, ni tienen que hablar ahí si querés, porque esas son evidencias y generadas por ellos mismos. Esa es parte de su orgullo, esa es parte de su actitud delincuencial, porque uno puede en algunas circunstancias verse obligado a defenderse, a hablar, pero no te vas a filmar, a hacerte un selfie matando a una persona, no lo vas a mandar por WhatsApp, por Facebook, y parte de su deformación y de su depravación y de su actitud delincuencial es sentirse bien matando gente, sacando un sacerdote ahí diciendo que hay que echar en un excusado un cadáver. ¿Y qué te parece que el Colegio San José se ha convertido en una fosa? Allí hay cadáveres y ya se sabe. Ahí hay gente que mataron. ¿Y las monjitas qué hacían? Mira, yo no niego que yo no soy creyente, pero no soy anticlerical. Mi mejor amiga es una monja. Yo he apoyado a muchos sacerdotes de mi pueblo porque entendía que la labor pastoral era buena. Ahora yo estoy revisando mis amistades, porque lo que no voy a hacer es ir a apoyar gente que después apoya este tipo de acciones. Los que han señalado a la Policía Nacional como una policía partidaria dicen que la policía es partidaria porque está defendiendo a un gobierno y a un partido. Está defendiendo al pueblo que se manifiesta pacíficamente, porque los muertos son del lado nuestro, aunque ellos digan que son de ellos, porque no vamos armados. Somos muy buenos gritando, cantando, marcha alegre la gente, terminan haciendo un concierto. Sin embargo, las marchas que ellos salen, siempre hay un herido, siempre puede aparecer una persona asesinada, golpeada. Eso que hicieron con los policías el domingo, eso es criminal. A la señora que actuó correctamente como ser humano, fíjate, como ser humano, y le dio protección a los policías, ya la han llegado a amenazar. Entonces no sé qué clase de dirigentes tienen, qué principio los mueve. Yo digo, ¿será que pueden ejercer el poder? ¿Qué le va a pasar a este pueblo? La policía está cumpliendo con su deber. Y si ven presencia policial protegiendo las movilizaciones, es que la verdad que somos tantos. Hoy pasé para venir de mi casa aquí más de 3 horas por la cantidad de gente que se mueve, y eso produce obstrucción en el tráfico. Hay que tomar medidas, hay que hacer una gente para un lado, otros para otro lado, y a otros hay que hacerlos que caminen. Pero no es al partido, es al pueblo que está defendiendo. Aquí en el programa entrevistamos la semana pasada a la psicóloga María Elsania Espinosa, que considera que se desató una campaña de odio a partir de los sentimientos que teníamos de la guerra de los 80 especialmente, y se exacerbó el odio a partir de ese tipo de imágenes, ¿no? Y se quiso echar a pelear a hermanos contra hermanos. Ese es un hecho cierto, que hemos peleado nicaragüenses contra nicaragüenses en esta situación, pero además con odio, y odio muy fuerte. Y un centro o un objetivo de ese odio ha sido la policía. La policía que antes del 18 de abril en las encuestas
marcaba como una institución con un nivel de aprobación muy alto, y si no me equivoco era la institución del Estado con más alta aprobación y credibilidad de la gente. Supongo que si hoy se hace una encuesta, a lo mejor esos resultados no van a ser parecidos, pueden resultar con una variación. Tiene un trabajo fuerte, pero tiene un trabajo fuerte la policía, porque para construir nuevamente esa imagen que tenía ante la población en general, va a pasar un rato. ¿Qué debe hacer la policía? Bueno, es difícil estar dando recetas desde fuera. Yo creo que tienen una jefatura que tiene la capacidad de orientar correctamente la formación de los policías, porque eso que estás diciendo es cierto. Ahora hay gente que los odia. Sí. Bueno, no sé. Tal vez tendría que poner a otra mujer de jefe, porque le fue muy bien a la policía con la primer comisionada Graner. Hasta algunos la conquistaban para candidata a alcalde, a presidenta, pero bueno, su función no le permitía candidatearse. A lo mejor es que las mujeres somos mejores jefes. Son más duras. No, hombre, si Tomás Porres decía que yo era la mamá de ellos. Pero por eso mismo ponen más orden, es decir... eso es cierto. Pero somos drásticas para corregir también. Es cierto, tenés razón. Entonces me estás dando la razón. Sí, no, totalmente. Okay. Totalmente. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que ahorita no veo a ninguna comisionada para llegar rápidamente a la jefatura. Bueno, el machismo no ha desaparecido. No ha desaparecido. Y efectivamente veía los ascensos en grado, y Daniel celebraba en el ejército que iba creciendo la cantidad de mujeres, pero no llega al 50%. Sí. No llega al 30%. Sí. Ahí es más difícil. Y la mayoría son mujeres civiles en el ejército, me parece. Sí. Pero la policía tiene más espacio, creo yo, por la función, porque se le permite a la mujer llevar una vida relativamente normal en su casa, aunque sea el domingo, pues. Pero las especialidades de la policía son muy bonitas y son como hechas para que las desarrolle una mujer. Con perdón de los compañeros que quiero mucho. Pero es que decir, si que yo lo veo en mi casa quien pone orden es mi esposa. Ahí está, pues. ¿Ah? Sí. La que lleva bien las cuentas de mi esposa. Ok, 39 años es fácil decir, pero es historia larga. Es toda una vida. Es una vida, sí. Imagínate que el que nació el día que se fundó la policía, ya es un hombre que pronto cumple los 40. Ya no es joven. ¿Está madura esta policía? Creo que sí. Yo, cuando se aprobó la ley que reglamenta, una reforma que estaba Caldera entonces, yo le señalaba, dentro de poco ya no van a haber policías de mi época. ¿A qué obedece eso? No, nunca me pudo dar una buena explicación, ¿verdad? Pero yo no necesitaba que me la diera. Eran los gobiernos de derecha y querían salir de todos nosotros rápido. Lo que pasa es que se quedaron algunos que estaban muy abajitos en el rango. Sí. Salieron de los mandos superiores, eso sí. Pero yo tengo un amigo en la policía que tenía 17 años cuando llegó. Ahí está. Casi a retirarse ya. Casi. Sí. Casi. Imagínate, 17 más 39. Estamos hablando de 56. A ver, sí, 56, ¿no? Sí. Lo único que yo les digo, pero hagan ejercicio, muchachos, se están engordando. Eso es cierto, eso es verídico. Hay mucho policía que está peor que yo, de panzón. Sí, eso es cierto. Yo, como soy la mamá de ella, le digo, niño, no vas a poder correr detrás de un ladrón. Mientras están en la academia, como están haciendo ejercicio, tan delgaditos. También, sí.
Ya cuando salen de la academia se relajan mucho. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. No, a vos ha sido muy agradable. Vos sabés que yo tengo una amistad antigua con tu papá, con tu mamá, con la familia de tu mamá sobre todo. Y por eso que te escucho. Le agradezco. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.